Buenas, mi nombre es Jonathan Hernández y en este video se hablará sobre el contrato de fletamento a casco desnudo. El derecho marítimo es considerado una rama importante. Sus orígenes, sus prácticas y regulaciones datan de la edad antigua, en los tiempos en que el comercio, como fenómeno económico y social, regulaba las relaciones e instituciones de los sistemas jurídicos de naciones como Babilonia, Egipto, Grecia y Venecia, en los cuales la base del desarrollo radicaba en el transporte marítimo. Así, el derecho marítimo nace de la costumbre de las prácticas de los navegantes, de cuya práctica surge el contrato de fletamento. El contrato de fletamento, al ser uno de los más importantes en el derecho marítimo, se encuentra fundamentado principalmente en el transporte de mercancías, siendo el contrato que ha impulsado el comercio exterior entre los estados y diferentes países, teniendo sus precedentes en la praxis comercial realizada por los primeros fenicios, como eran los griegos y los egipcios. Toda esta práctica ha sido adoptada por el derecho romano. El desarrollo del contrato de fletamento se encuentra en la Edad Media, época en la que impulsa la navegación universal, la cual se tenía la costumbre de escribir los convenios en parte de un pergamino, el cual era partido en dos pedazos, para ser entregado en cada parte. De esto surge el término carta partita. En lo que a la regulación y el desarrollo del derecho romano se refiere, se encuentran tres conceptos que son el inicio de la codificación del contrato de fletamento. El primero es locatio navis, que consiste en el alquiler total de un buque, con el fin de realizar toda una ruta marítima, la cual hoy en día podría ser definida como contrato de fletamento por tiempo o por viaje. El segundo es locatio verbarum renum. Consiste en alquilar parte del buque, con el fin de transportar mercancías, siendo un fletamento más específico. Hoy en la actualidad se podría catalogar como fletamento por volumen. El tercer concepto es denominado locatio conductio. Esta figura no es tanto el fletamento, sino es una figura que puede encuadrarse al arrendamiento del buque. Los avances tecnológicos del siglo XIX determinaron importantes cambios para el perfeccionamiento de este contrato. La revolución tecnológica e industrial condujo a la transformación de los medios de transporte, es decir, de las embarcaciones, cambiando la navegabilidad de los buques, de pasar a ser embarcaciones de madera y a vela, a ser embarcaciones de metal con una hélice. Esto como un nuevo modo de propulsión. Lo que hizo esto fue que los buques fueran de mayor tamaño, obteniendo una mayor capacidad de almacenamiento. La causa del contrato de fletamento ya no solo se ve reflejada en el uso de un buque en específico y definido, sino también, en la mayoría de los casos de este contrato, lo constituye el resultado económico plasmado en el transporte de las mercancías de un país a otro, teniendo muchas veces por causa específica la obligación de prestar el servicio de transporte, siendo una de las diferencias respecto al contrato de arrendamiento de buque. Diferencia entre el contrato de fletamento y el contrato de transporte. El contrato de fletamento se puede definir como aquel mediante el cual una de las partes, que es el fletante, coloca a disposición del fletador un buque terminado para realizar una operación de viaje, convenido por un periodo de tiempo específico, a cambio de un precio denominado flete, con el derecho para el fletador de emplear el buque y explotarlo comercialmente en los términos y condiciones que estén establecidos por dicho contrato. Por su parte, el contrato de transporte es aquel que a través del cual una parte se compromete con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un sitio a otro por un determinado plazo de dicha embarcación. Es imprescindible destacar que en el contrato de fletamento no configura un contrato especial de transporte de cargas por los siguientes motivos. La primera es que la presentación del contrato de fletamento que corresponde al armador es realizar viaje, mientras que en el contrato de transporte marítimo de carga es entregar la carga en un determinado lugar, un puerto. La obligación en el primero es de medio, en el que el segundo es el transporte. En el contrato de fletamento, el fletador adquiere el derecho de utilizar el buque en determinado momento para efectuar un viaje o para disponer de él por un periodo conveniente, pero no forzosamente. Su objetivo es transportar las mercancías, ya que puede tener varios propósitos, tales como la recreación, la explotación, la pesca, etc. En los dos contratos, los obligados tienen definiciones jurídicas diferentes. En el primero, el armador, según el artículo 37 de la Ley de Comercio Marítimo, como la persona que utiliza o explota el buque en su propio nombre, o sea,
no es su propietario, sino es bajo la dirección del gobierno de un capitán designado. En cambio, por transportista se entenderá la persona que se obliga a recibir, conducir, entregar las cosas que están objetas en el contrato. Por último, tenemos que la finalidad del contrato de fletamento es la utilización del buque y no el transporte de la mercancía, mientras que en el contrato de transporte el propósito es el transporte de bienes de un puerto a otro. Los bienes pueden ser mercancías o personas. En concreto, el contrato de fletamento se distingue del contrato de transporte porque el portador o transportista, traslada o lleva una mercancía desde un lugar a otro. En tanto, el propósito esencial del primero es solamente el arrendamiento del buque.